Muy bien, vamos a dar inicio con la ponencia. Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la Tele-IEC, Evaluación Preanestésica en Pacientes Pediátricos, dirigida por nuestra ponente, la doctora Stephanie Torres Muñoz, médico residente del Departamento de Anestesiología y Centros Quirúrgicos. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Torres. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buen día, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y disculpen por la demora. Soy Stephanie Torres, médico residente de anestesiología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El tema que se me ha encomendado hablar por el día de hoy es sobre evaluación preanestésica en cirugía pediátrica, básicamente en cirugías programadas, lo cual vamos a empezar. En la agenda que vamos a tratar son temas puntuales sobre una valoración preoperatoria, la técnica anestésica más adecuada para los pacientes pediátricos y el riesgo anestésico quirúrgico. Como una pequeña introducción, vamos a recordar y también ser conscientes de que a medida que la tecnología avanza y muchos métodos diagnósticos y quirúrgicos han avanzado, han permitido que todos los pacientes, incluso neonatos e intraútero, puedan tener un procedimiento quirúrgico que aumente la supervivencia de estos. Vamos a diferenciar en que un paciente adulto no es lo mismo que un paciente pediátrico y este mismo tampoco es igual a un paciente recién nacido o neonato. Entonces, a raíz de ello, se hace diferentes modificaciones y hace la evaluación preoperatoria para poder abordar la conducta anestésica en los procedimientos quirúrgicos. Entonces, la relación médico anestesiólogo con los pacientes y también con los familiares en este punto es importante y hacer este contacto antes de una intervención quirúrgica va a ayudar a que en la familia, en este caso los padres y también en el paciente pediátrico pueda disminuir el miedo y la ansiedad antes del procedimiento quirúrgico, ya sea la estancia hospitalaria del niño, la separación de los padres puede generar alteraciones tanto psicológicas que pueden deberse como terrores nocturnos, enuresis, ansiedad o mala adaptación después del procedimiento quirúrgico, lo cual se desea reducir y la evaluación preanestésica es un pilar importante para reducir todos estos riesgos. Entonces, la valoración preoperatoria la vamos a describir como aquel procedimiento en el cual el médico anestesiólogo realiza la evaluación del paciente pediátrico antes del procedimiento quirúrgico. En este vamos a valorar la anamnesis, que es el apartado donde nosotros podemos explorar los antecedentes patológicos del paciente, antecedentes familiares, antecedentes quirúrgicos y algún otro antecedente adicional que pueda demostrarnos a nosotros que podemos estar ante una situación particular de cada paciente. Así también realizamos la exploración física general del paciente pediátrico y evaluamos la necesidad de pruebas auxiliares antes del procedimiento quirúrgico. ¿Qué antecedentes son importantes y son de relevancia para que nosotros podamos explicar a los papás sobre los riesgos por los cuales o los riesgos a los cuales se enfrenta el paciente pediátrico? Aquellos que tienen antecedente de prematuridad o complicaciones perinatales. La prematuridad conlleva que haya tenido una estancia en UCI o una unidad de cuidados intensivos neonatales. Asimismo, la propia prematuridad hace que el desarrollo tanto de su sistema cardiorrespiratorio sea menor que los niños nacidos a término, lo cual conlleva lógicamente a mayor riesgo al ser sometido a un procedimiento que conlleve una anestesia general. Aquellos pacientes que en su desarrollo hayan tenido alguna patología cardiorrespiratoria o alguna deformidad anatómica como parte de su contextura. Entonces, todo esto es valorado antes del procedimiento quirúrgico. Así también hay pacientes pediátricos que han desarrollado cuadros de bronquitis o de neumonía o que tengan cuadros de asma ya diagnosticados y si haya tenido una exacerbación esta misma, lo ideal es de que pasen 6 semanas, entre 4 o 6 semanas después de la última o del último episodio para nosotros plantear un procedimiento quirúrgico y disminuir los riesgos, ya que la hiperreactividad bronquial a la cual se presentan estos pacientes puede suponer un ingreso a la UCI luego del procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque estos pueden generar laringoespasmos o broncoespasmos, que son cierres de la vía aérea del paciente de forma inesperada
y esto puede generar una dificultad respiratoria para el paciente, lo cual puede suceder en la inducción de la anestesia, que significa que se realiza antes o al inicio del procedimiento quirúrgico, en, en el mantenimiento o la infusión de la anestesia y al despertar. Entonces, es importante estos antecedentes que sean detallados por los papás y lógicamente en la evaluación preanestésica el anestesiólogo preguntará sobre estos antecedentes en el paciente. Habíamos dicho que hay diferentes patologías que pueden conllevar a que nuestra sala de operaciones sea diseñado de forma particular. Aquellos pacientes que tengan patologías cromosómicas, ya sea un síndrome de Down, un síndrome de Patau, pueden conllevar a que haya una dificultad en el momento del abordaje de la vía aérea o también alguna alteración en la parte cardiorrespiratoria. Todas las malformaciones anatómicas que pueden presentar los pacientes con síndrome de Treacher-Collins, que tienen la mandíbula un poco más pequeña, síndrome de Pierre-Robin o síndrome de Nager, generan en sala de operaciones dificultad para lograr hacer una adecuada intubación en estos pacientes. Y aquellos pacientes que hayan tenido un antecedente en los familiares, por ejemplo, de la hipertermia maligna, que es una condición en la cual una persona en sala de operaciones pudo haber sufrido un incremento de temperatura anormal, lo cual se les comenta al final del procedimiento quirúrgico. Si hay este suceso como antecedente familiar, puede ser también una información valiosa que se le debe brindar a su anestesiólogo para que puedan diseñar la conducta anestésica adecuada para el paciente pediátrico. En la exploración física del paciente, si bien es una exploración general, valoramos el estado general del paciente, sus funciones vitales, cómo está la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, el peso y la talla que le corresponde a la edad, lo cual nos ayuda a poder tener la dosificación adecuada en el paciente durante la inducción y durante el mantenimiento anestésico. Así también el estado de hidratación del paciente, lo cual nos va a permitir poder brindarle la hidratación endovenosa adecuada. Hay que tener una especial hincapié en los pacientes prematuros o lactantes y básicamente sobre la situación cardiopulmonar, que la permeabilidad de la vía aérea se valora de acuerdo a la imagen que presentamos, como es la apertura oral la apertura oral del paciente, cómo es la condición de las amígdalas, si son hipertróficas o no, si obstruyen la vía aérea o no. Entonces, ello nos ayuda a poder nosotros diseñar una adecuada conducta anestésica. Algunos pacientes pediátricos pueden tener piezas dentales móviles propios de la edad o del crecimiento, lo cual se tiene que informar al familiar de que esas piezas dentales pueden incluso perderse o moverse mucho más después del procedimiento anestésico, básicamente por las maniobras que se hacen en el momento de la intubación orotraqueal. Todos estos antecedentes y cómo encontramos al paciente nos van a ayudar a decidir sobre la solicitud de pruebas auxiliares, ya sea un examen de sangre completo que se le llama hemograma, unas pruebas de coagulación sanguínea u otras pruebas que son necesarias antes del procedimiento quirúrgico. Aquí podemos ver algunos ejemplos de algunos pacientes pediátricos donde la mandíbula es un poco más reducida que el maxilar, lo cual condiciona a nosotros dificultar el abordaje de la vía aérea y se le informa lo mismo a los familiares del paciente pediátrico. En los pacientes con síndrome de Down, la macroglosia o la presencia de lengua prominente hace que obstruya toda la vía respiratoria superior, lo cual también se indica a los familiares que podemos tener una dificultad en el abordaje, lo cual no hace imposible solo tener mayor cuidado y lógicamente el riesgo incrementa en estos pacientes. El riesgo preanestésico se cataloga en números romanos del 1 al 5. Cada uno de ellos va a definir en el paciente cuánto riesgo de complicaciones puede haber dentro de sala de operaciones. El riesgo ASA 1 se cataloga a aquellos pacientes totalmente sanos, sin ninguna alteración de condición, alguna limitación fisiológica. Los ASA 2 son los pacientes que tienen una leve alteración a nivel sistémico
pero no genera incapacidad o limitación funcional. A partir de las A3, 4 y 5 son los pacientes pediátricos que van a tener algún riesgo de complicación o limitación funcional o incluso la posibilidad de mayor riesgo dentro de sala de operaciones. Entonces, la técnica anestésica más adecuada en los pacientes, bueno, no existe una técnica anestésica más adecuada, existe una técnica anestésica diseñada para cada situación quirúrgica de los pacientes pediátricos. Entre ellos vamos a tener la anestesia general, la anestesia locorregional y la anestesia que se llama bajo sedación. La anestesia general, como vemos en el cuadro, es aquella donde cual hay una pérdida de conciencia, el paciente pediátrico no responde y hay una ausencia de reflejos. Y la vía aérea o su capacidad para mantener la vía aérea permeable, en este caso, está disminuida. Entonces necesita este paciente un apoyo en el abordaje, un apoyo para la parte respiratoria. Entonces la anestesia general es la cual se les va a informar como aquella en la cual vamos a tener que cubrir la vía aérea con un tubo endotraqueal, el cual se coloca de la boca hasta los pulmones, y esta misma va a estar conectada a un ventilador mecánico, que le va a dar oxígeno durante la cirugía del paciente, y al terminar la cirugía, este tubo endotraqueal será retirado cuando el paciente tenga una respiración espontánea. La anestesia locorregional es aquella diseñada para pacientes entre adolescentes antes de ser adultos, que pueden colaborar en procedimientos tipo apendiculares como las fracturas en mano, fracturas antebrazo o incluso procedimientos en las piernas como fracturas también allí o luxaciones. Entonces, generalmente en traumatología, si estos pacientes colaboran y entienden que vamos a solamente a adormecer o anestesiar la región afectada, se puede aplicar este tipo de anestesia. En los pacientes pediátricos más menores de 10 años incluso es un poco más difícil plantear una anestesia regional. Una anestesia bajo sedación se llama aquella en la cual el paciente va a tener ansiolisis, pero va a estar consciente al llamado o al estímulo, ya sea el estímulo verbal, y la respiración en ellos todavía va a persistir de forma espontánea. Entonces, estas tres formas de anestesia o técnica anestésica se determinan para los pacientes de acuerdo a la conducta quirúrgica. Por ejemplo, si es que es una cirugía de una hernia inguinal en un paciente pediátrico de 3 años o menor a esta, la conducta anestésica tendría que ser una anestesia general para que el cirujano pueda lograr abordar esta patología y pueda realizar la cirugía y la corrección. Si es que es un procedimiento tipo que se tenga que tomar una tomografía o una resonancia magnética en la cual el paciente necesite estar quieto con una sedación que es solamente para mantener la ansiolisis y la ventilación espontánea, pues podríamos ayudar con este tipo de anestesia. Una vez que hemos desarrollado la evaluación preparatoria, hemos hecho el examen físico, hemos hecho la recolección de los antecedentes y datos personales del paciente, damos las indicaciones preoperatorias a los familiares, por ejemplo, haciendo hincapié en las patologías que pueden tener de forma paralela a estos pacientes. Algunos pacientes van a tener medicación que ya toman por alguna patología en particular, lo cual en el caso de que si utilizan algún tipo de diurético, algún tipo de suplementos tipo levotiroxina, inmunosupresores o antiepilépticos, estos medicamentos sí deben continuar su medicación hasta el día del procedimiento quirúrgico. Si el paciente utiliza anticoagulantes, se recomienda suspenderlos o hacer una terapia puente, se llama, que es utilizar alguna dosis profiláctica de otro tipo o análogo de anticoagulante que nos permita suspenderlo antes del procedimiento quirúrgico. En cuanto al ayuno, si bien los niños tienen que entrar en ayunos, ¿por qué? Porque el riesgo de entrar con un estómago lleno conlleva a que puedan tener regurgitación del contenido gástrico, y este contenido gástrico, al perder el niño la capacidad de poder defenderse, que en este caso sería la tos, pierden el reflejo de la tos al ser inducidos a una anestesia general. El contenido que puede ser regurgitado, pues puede ser aspirado hacia la región pulmonar, lo cual puede conllevar a patologías pulmonares posterior a una cirugía. Por lo tanto, se indica que el paciente tenga que estar en ayunas.
El ayuno que se indica para los pacientes pediátricos varía de qué cosa es lo que yo puedo administrar. Por ejemplo, a líquidos claros, que solamente es agua, sin ningún aditivo, hasta 1 hora antes de la cirugía se le puede administrar. A leche materna, en el caso de los neonatos, hasta 4 horas antes de la cirugía. Fórmulas infantiles que se les puede dar a algunos pacientes hasta 6 horas antes de la cirugía, y algún alimento sólido, eso sí, 8 horas antes del procedimiento quirúrgico. Entonces, estas indicaciones se aplican a todos los papás antes del procedimiento quirúrgico del paciente. En cuanto a las indicaciones posoperatorias, que básicamente lo vemos después del procedimiento quirúrgico en la unidad de recuperación posanestésica, básicamente va de la mano con el uso de antieméticos. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos que podemos utilizar dentro de sala de operaciones, el tiempo quirúrgico, o la historia de náuseas y vómitos en los familiares, pueden conllevar a la presencia de náuseas y vómitos después de la cirugía en la unidad de recuperación, lo cual es frecuente ser visto en los pacientes pediátricos. Entonces, para esto se administran diferentes medicamentos antes de terminar el procedimiento quirúrgico, los cuales se detallan en la hoja de indicaciones del anestesiólogo. Em, de acuerdo a la edad de los pacientes, la capacidad de poder colaborar con el anestesiólogo ante el procedimiento quirúrgico eh, es variable. Cuando los pacientes son de 0 a 6 meses, lógicamente no son conscientes del procedimiento al cual están siendo sometidos, pero sí refleja mayor ansiedad para los papás, porque siendo tan pequeños necesitan ser sometidos a un procedimiento quirúrgico, lo cual le genera a los padres más ansiedad y temor. Los niños que ya son de 6 meses a 4 años eh, son los pacientes que tienen la máxima ansiedad que puede ser. ¿Por qué? Porque están expuestos a personas extrañas, con atuendos extraños. Entonces, en ellos, en los niños, les genera más ansiedad más que en los papás. Lógicamente no van a poder comprender todo el proceso y la explicación que uno se les haga antes del procedimiento quirúrgico. Los niños de 4 a 8 años ya empiezan a comprender un poco más sobre el procedimiento que se les va a realizar, y a manera de juegos u otras formas de poder hacer que se adapten a la situación que están viendo, puede ser más llevadero el proceso anestésico. Sin embargo, todavía hay un miedo a la separación de los padres, por lo cual hay ciertas conductas que puede el servicio tomar, como por ejemplo que el padre acompañe hasta sala de operaciones a los hijos, y luego de ello recién pasa al cuidado del anestesiólogo. Y los niños mayores de 8 años e incluso hasta la adolescencia son los que más comprenden sobre el proceso y la explicación que se le hace del procedimiento anestésico antes de la cirugía. Y también los padres y también los niños toleran más esta separación que se va a brindar antes del procedimiento quirúrgico. Entonces, con toda esta información que les he podido brindar, se puede concluir que la evaluación preoperatoria se detalla de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a la condición física y quirúrgica del paciente, y nos ayuda a reducir la ansiedad en los papás y también a reducir el miedo de los pacientes ante el procedimiento quirúrgico. Y esto va a mejorar incluso el dolor posoperatorio y la curación de las heridas, que se pueden dar incluso solamente por una adecuada relación que se da entre el médico anestesiólogo y el paciente, y también la falta de miedo que les puede generar toda esta relación antes del procedimiento quirúrgico, todo con la visita preanestésica bien realizada. Una vez que se le explica a los papás el procedimiento al cual va a ser sometido el paciente, los riesgos que puede conllevar esto, y que los padres hayan entendido este procedimiento, pues van a proceder a hacer la autorización a través de un consentimiento informado, los cuales se detallan en cada evaluación preanestésica. Bueno, eso ha sido todo en cuanto a la exposición que he podido presentar el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Torres.
Mientras los participantes van redactando sus dudas, las pueden realizar en el apartado de chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Bueno, que ante cualquier procedimiento quirúrgico es ideal obtener una adecuada información. Así también es ideal brindar toda la información posible a su médico anestesiólogo, porque el procedimiento, si bien es cierto, el procedimiento quirúrgico viene detallado por el cirujano quien va a realizar este procedimiento, para que la cirugía sea realizada tiene que ser paralelo con la evaluación del anestesiólogo. Entonces, nunca pasar por alto todos los antecedentes que tiene un paciente pediátrico, por el más pequeño que sea, una fiebre o una tos, moquitos, estornudos, puede conllevar riesgos dentro de sala de operaciones. Entonces, es importante recomendarles que puedan brindar toda la información que se les pide cuando se realiza una evaluación preanestésica, recordar todos los procesos que ha podido sufrir su hijo antes de esta cirugía, su desarrollo, su nacimiento, su embarazo, todo es importante para nosotros esa información para poder tener una adecuada conducta preanestésica e incluso anestésica dentro de sala de operaciones y posanestésica también, que nos ayuda a reducir riesgos, básicamente para brindarles tranquilidad y comodidad a los familiares, que son los que son más ansiosos y con más temor que el propio paciente a ser operado. Muchísimas gracias, doctora. Al ver que no hay dudas y todo ha quedado claro, agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros, doctora Torres. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día.